Hello everybody, welcome to Let's Go Academy, bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy vamos a tratar el tema de los condicionales, turno para el condicional 0 y el condicional 1. ¿Comenzamos? Let's go. Bueno, pues como decía, vamos a tomar el tema de los condicionales, vamos a referirnos primero al condicional 0 y al condicional 1. Hemos creado aquí este cuadrito para sintetizar un poquito las cosas, dividido en dos partes, lo que serían los usos y la formación de ambos condicionales. Mirad, si nos vamos al condicional 0, que suele a veces ser un poco como pasado por alto, el condicional 0 en inglés realmente, como su nombre indica, no es una condición. De hecho, la partícula if, que sonará porque es la partícula típica del condicional, es el sí condicional en inglés, puede ser sustituida por otras partículas como por ejemplo when, cuando, every time, cada vez, o whenever, que significa cuando sea. De hecho, cuando enseñemos las frases del condicional 0, veréis que esta solución se puede aplicar a cualquier frase del condicional 0, es decir, cambiando la partícula condicional if, el sí, por cualquiera de estas tres palabritas. ¿Cuándo, se utiliza el condicional 0? El condicional 0 se utiliza única y exclusivamente para cosas que son situaciones que son siempre verdad. Como veis aquí, situations that are always true. ¿Ok? Eso implica que tenemos tres tipos de situaciones que pueden, aparecer en este tipo de situaciones. Por ejemplo, scientific facts, hechos científicos, universal truths, verdades universales, o incluso instructions, instrucciones, en la cual veremos que deberíamos utilizar la forma imperativa. La forma imperativa en inglés, lo que se quiera decir un mandato, una orden o una instrucción, es igual que la forma en presente, pero sin sujeto. ¿Okay? Luego veremos una serie de ejemplos. La formación se hace, digamos que toda frase condicional tiene dos partes, lo que llamamos la cláusula, que es la condición en sí, y lo que ya sería el resultado. En el caso de una frase en condicional 0, el verbo, que es al final la parte más importante de la oración, en ambos casos iría en presente simple, excepto en la parte de las instrucciones en las que iría la forma infinitiva sin sujeto, que es como se crea una orden en inglés. Entonces, repetimos, presente simple tanto en la cláusula if como en el resultado, y en este caso nos estamos refiriendo siempre a verdades científicas, universales o instrucciones. ¿De acuerdo? Si nos vamos a lo que sería el condicional 1, como veis aquí, hace referencia a situaciones que son posibles y a sus resultados probables en el futuro. Eso es siempre muy importante, estamos hablando del futuro. De hecho, si conocéis, ya veréis de lecciones anteriores, el verbo, básico para el futuro es el verbo will, el auxiliar will, que es el que tenemos que utilizar aquí cuando nos referimos al resultado. En este caso, la formación utilizamos if y en este caso en la cláusula utilizaríamos el presente simple, mientras que el resultado probable del futuro lo utilizaríamos con el verbo introducido por el auxiliar will. ¿Ok? Como veis un poco, los usos del condicional 1 tienen mucho que ver con las situaciones que nos encontramos con will en el futuro. Podéis repasar el vídeo de will para ver un poco cómo funcionaba. Es decir, nos encontramos con resultados probables o posibles, nos encontramos con promesas o nos encontramos con advertencias u amenazas. ¿De acuerdo? Entonces, que quede claro siempre, el condicional 0, situaciones que son siempre verdad, el condicional 1, situaciones posibles y sus resultados probables en el futuro. ¿Ok? Creo que esto se va a ver un poquito mejor con los ejemplos para que podáis distinguir un poco uno de otro. Mirad, además de esto, siempre es importante reseñar que la gente se suele focalizar mucho en el uso de if para utilizar la cláusula condicional, pero además de if, podemos utilizar en inglés la partícula whether. Por favor, no confundid whether con weather, que se pronuncia igual, pero que lleva una A aquí en medio que hace referencia al tiempo meteorológico. ¿De acuerdo? Además de weather, la otra opción posible en inglés es utilizar la partícula unless, que es una manera de decir en inglés if not, es decir, si no o a menos que, ¿vale? Es decir, si utilizáis, por ejemplo,
If you don't come home, I will call mom. Si no vienes a casa, yo llamaré a mamá, un condicional 1. ¿Okay? Primera parte en presente. If you don't come home, I will call mom. Yo llamaré a mamá. También puedo decir que si no vienes a casa, llamaré a mamá y decir unless you come home, I will call mom. ¿Ok? Bueno, como he dicho, vamos a verlos un poquito en los ejemplos para que un poquito distingáis estas tres usos y formaciones tanto del condicional 0 como del condicional 1. Bueno, estamos aquí de nuevo. Si veis aquí abajo hemos puesto aquí una serie de ejemplos para, digamos, resumir un poquito cómo podríamos utilizar cualquiera de los tres condicionales. Bueno, perdón, los dos condicionales. Mirad, si nos vamos al condicional 0, lo que estuvimos hablando sobre verdades universales o hechos científicos. If you mix blue and yellow, you get green. Si mezclas azul y amarillo, obtienes verde. En este caso hablamos de una verdad universal, hablamos de dos colores primarios que al mezclarse obtenemos en este caso el color verde. Por tanto, debemos utilizar el condicional 0, es decir, presente tanto en el verbo mix como en el verbo get. Una cosa que no he explicado antes, pero que creo que es un poco de cajón, el condicional 0, 1, 2 o el 3, cuando lo veamos, cualquiera de ellos son intercambiables. ¿A qué me refiero? Puedo alterar el orden de la frase y decir obtienes verde si mezclas azul y amarillo, es decir, you get green if you mix blue and yellow. Lo digo porque no lo he comentado antes, pero creo que es un poco de sentido común. La única cosa que tenéis que tener en cuenta es qué frase queréis utilizar en primer lugar y cuál en segundo, y tener en cuenta con qué tiempo verbal tendríais que conjugarlo. ¿De acuerdo? Si nos vamos al segundo ejemplo, if you eat biscuits, you get ill because you're allergic. Si tú comes galletas, te enfermas porque eres alérgico. Aquí no hablamos de una posibilidad del futuro, hablamos de algo matemático. Si eres alérgico a galletas y las comes, te enfermas, te salen ronchas, te puede entrar un sarpullido o te puede entrar un shock anafiláctico. Pero no es algo que ocurrirá en el futuro, es algo que ocurre ya, es algo automático, verdadero, universal. Y por último, la frase de la orden. If she wants it, si ella lo quiere, entonces que envíe un email. Como veis en este caso, el verbo send, que es el verbo del resultado, no lleva sujeto, porque una instrucción o una orden no lleva nunca el sujeto, es un poco como en español, es un mandato, ¿vale? Entonces, en este caso, pues hemos puesto presente simple con la versión imperativa. Como he dicho, en los tres casos que he puesto aquí son situaciones que siempre son verdad. Y si pensáis un poquito en lo que he dicho antes de que la partícula if puede ser sustituida por alguna de estas tres, haced la prueba. When you mix blue and yellow, you get green. Cuando mezclas azul y amarillo, obtienes verde. Whenever you eat biscuits, you get ill because you're allergic. Cuando sea que comes galletas, te pones enfermo porque eres alérgico. O, por ejemplo, every time she wants it, cada vez que ella lo quiera, entonces que envíe un email. Como habéis visto, es absolutamente intercambiable. Por contra, si nos vamos a la segunda, a lo que sería el condicional 1, si recordáis, tenemos el presente simple para la cláusula if y el futuro con will para el resultado. If you work harder, you will pass. Si trabajas más fuerte o más duro, aprobarás. Esto es lo que hablábamos de un resultado probable. Pensad, es un poco de sentido común. Si estudias más o si trabajas más, aprobarás un examen, tienes más posibilidades. Por tanto, is a probable result. I'll take you out for a meal if you improve your behavior. Yo te llevaré a cenar o te llevaré para una cena si tú mejoras tu comportamiento. This is a promise. Esto es una especie de promesa que, como veis, aparecía en el futuro con will. Y por último tenemos I'll send you to bed if you don't behave yourself. Te enviaré a la cama si no te comportas. Esto es lo que hemos puesto antes de una warning o una threat, es decir, una advertencia o una amenaza. Como veis en este último caso, hemos dado la vuelta a la frase. Hemos empezado con la frase en futuro, I'll send you to bed if you don't behave yourself. ¿Ok? Como he dicho, en cualquiera de estos casos se puede alterar el orden, no pasa nada. Lo que no tenéis que intentar nunca es cambiar los tiempos, ¿vale? Es decir, yo puedo decir, you will pass, aprobarás, if you work harder. Pero lo que no podéis hacer es poner en este caso, you pass if you will work.
obviamente la partícula will no puede ir con if, ¿vale? If es la cláusula y will es el resultado, pero como he dicho, esas dos partes se pueden intercambiar y podéis poner primero el resultado y luego la cláusula, ¿de acuerdo? Bueno, pues básicamente era todo esto, espero que os haya servido, dadle a like al vídeo como siempre si os ha gustado, dejad cualquier cosa en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección de Academia Let's Go. Bye.